Hola chicos, ¿cómo están? Acá preparando el video para que puedan hacer las actividades de matemática que siguen. Les cuento que el tema que tenemos que ver son las operaciones. Y como siempre les digo, que en matemática todo lo que nosotros trabajamos está relacionado con nuestra vida cotidiana. Las operaciones con más razón todavía, porque las operaciones yo las veo en todo lo que hago. Cuando voy a la verdulería, cuando pago una fotocopia, cuando me dan plata, cuando me dan el vuelto, etc. Entonces es sumamente importante esto de ver las operaciones, de conocerlas y de tenerlas muy claras porque siempre las vamos a ocupar. Primero quiero decirles que, en realidad desde primer grado ustedes ven el tema de las distintas operaciones. Cada vez se van complejizando un poquito más. Pero básicamente con lo que nos vamos a quedar hoy es con que existen 4 operaciones básicas que son adición, sustracción, multiplicación y división. Estas operaciones básicas tienen elementos y sus elementos tienen nombres. Y es importante conocerlos porque cuando a mí me hablan de un factor, de un cociente, de un resto, bueno, tengo que saber a qué se están refiriendo, de qué me están hablando. Entonces vamos a ir repasando rápidamente los nombres de las operaciones básicas. En la suma, por ejemplo, yo tengo 2 más 1, que es 3, ¿sí? El 2 y el 1 se llaman sumandos y el 3 se llama suma. Esperen que voy a acercar un poquito más, así se ve mejor el pizarrón. Ahí está. Bueno, si no, ustedes después acercan el video. En la sustracción, por ejemplo, yo tengo 5 menos 2, que es 3. El 5 se llama minuendo, el 2 se llama sustraendo y el 3 se llama resto o diferencia. Después tenemos la multiplicación, por ejemplo, 2 por 4, que es 8. 2 y 4 se llaman factores y el 8, que es el resultado, se llama producto. Y en la división, que es la última de las operaciones básicas que vamos a ver, y esto yo se los digo mucho en cuarto cuando empezamos a ver la división por 2 cifras. ¿Qué es lo que pasa con la división? Uno tiene como todo un tema, un miedo, es difícil, me cuesta. Hay muchas formas de dividir, pero aparte de que hay muchos procedimientos para dividir y llegar al resultado correcto, es fundamental saberse las tablas de multiplicar de punta a punta, como si fuera su nombre. Conocer los criterios de divisibilidad también me sirve mucho. Y tener en cuenta que la división es una operación que involucra a las otras operaciones básicas. Por eso siempre se da al último, ¿sí? Porque es como la más completa, la que más abarca, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hago 20 dividido 5, me va a dar 4. 4 por 5, 20, al 20, 0. El 20 se llama dividendo, el 5 se llama divisor, el 0 es el resto y el 4 es el cociente. Nunca se olviden que el resultado de la división es el cociente, no el resto, ¿sí? En las demás operaciones básicas yo el resultado lo tengo acá. Acá es la suma, acá es el resto o diferencia, acá es el producto y acá es el cociente, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Otra cosita que yo les quiero recordar y también por ahí enseñar, si es que no lo han visto en años anteriores, es el tema de las propiedades de las operaciones básicas. ¿Y qué son las propiedades? Son como truquitos o secretitos, por ponerlo en lenguaje cotidiano, que nos van a hacer un poco más fácil resolver ciertas operaciones básicas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no todas las operaciones básicas tienen las mismas propiedades, ¿sí? En este caso, yo les voy a enseñar las propiedades de la suma y de la multiplicación, o de la adición y de la multiplicación, que son similares, ¿sí? Les voy a ir explicando una por una en la adición las propiedades y después en la multiplicación es lo mismo, nada más que aplicado a otra operación, que es la multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a poner adición. ¿Y cuáles son sus propiedades? Estos chiquititos también yo se los pongo en la teoría que les agrego en las actividades. Por eso les pido que antes de ponerse a resolver las actividades vean los videos y lean la teoría. La teoría también está redactada con mis palabras. Es como si yo se los estuviera explicando, pero está escrito, ¿sí? En la adición, ¿cuáles son las propiedades?
La primera propiedad que tenemos es la propiedad conmutativa. ¿En qué consiste esta propiedad? En que yo puedo cambiar los sumandos de lugar y el resultado de la suma no se va a modificar. Facilísimo. Fíjense, si yo digo 2 más 4 es 6, pero yo puedo cambiar el orden y puedo decir 4 más 2 y también me va a dar 6. ¿Ven? No se modifica el resultado, puedo cambiar el orden de los sumandos, por eso la propiedad conmutativa es una de las propiedades de la adición. Lo mismo pasa en la multiplicación. Yo puedo cambiar los factores de lugar y me va a dar el mismo resultado. Yo puedo decir 2 por 3 es 6 y es lo mismo que decir 3 por 2 que es 6. ¿Entienden? Es lo mismo. Por eso la propiedad conmutativa se aplica tanto a la adición como a la multiplicación. Lo mismo con la propiedad asociativa. Asociativa, esperen que lo escriba, ahí está. Asociar es agrupar, juntar. Yo en la suma, por ejemplo, si digo 2 más 3 más 5, me va a dar 10. 2 más 3, 5, más 5, 10. Pero yo puedo agrupar los sumandos y no se va a modificar el resultado. Fíjense, yo puedo poner, por ejemplo, así. 2 más 3 más 5, 2 más 3 es 5, más 5 es igual a 10. También puedo agrupar el 3 con el 5, ¿sí? Puedo decir 2 más 3 más 5. Y entonces, 3 más 5 es 8, 2, lo bajo al 2, más 8 me va a dar 10. Fíjense que siempre me da el mismo resultado. Entonces, puedo agrupar, puedo asociar los sumandos y la suma, el resultado, no se me va a modificar. En la multiplicación también, yo puedo ir agrupando los factores y el producto no se va a alterar. Les doy un ejemplo, rapidito. 2 por 3 por 4, ¿sí? 2 por 3 es 6, 6 por 4, 24. Pero yo puedo hacer así, 2 por 3 por 4, ahí estoy asociando, estoy agrupando, pero en una multiplicación. 2 por 3 es 6, por 4 también me va a dar 24. O puedo hacer 2 por, y asocio el 3 con el 4. Entonces, bajo el 2, 3 por 4 es 12 y 2 por 12 es 24. Fíjense que siempre me da el mismo resultado. Entonces, resumiendo hasta acá, en la adición y en la multiplicación yo puedo aplicar la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Es decir, puedo cambiar el orden y no se me va a modificar el resultado, o puedo ir agrupando, haciendo pequeños grupitos y tampoco se me va a modificar el resultado, ¿sí? Bueno, otra propiedad que tenemos tanto en la adición como en la multiplicación es la propiedad disociativa. ¿En qué consiste? Es como abrir los números, como si los descompusiera de alguna manera. Vamos a poner propiedad disociativa. Esta propiedad también se aplica tanto en la adición como en la multiplicación. Fíjense, en la adición yo tengo 25 más 75. Esta cuenta yo hago un cálculo mental y sé que me va a dar 100. ¿Qué sería aplicar la propiedad disociativa? En la suma, hacer 20 más 5, o sea que abro este 25, y sumarle 70 más 5, o sea que abrí el 75, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite? Es como ver los números más pequeños, tengo números terminados en 0, entonces me es más fácil hacer el cálculo y yo digo 20 más 70, 90, más 5, 95, más 5, 100. Ahí apliqué la propiedad disociativa en la suma, en la adición. En la multiplicación, supónganse que tenemos 70 por 40, ¿sí? Y entonces hacemos 7 por 4, 28, me va a dar 2800. ¿Cómo aplico la propiedad disociativa acá en la multiplicación? Acá recuerden que lo hicimos en la adición, acá es en la multiplicación. Voy a abrir este 70 como 7 por 10 por este 40 que va a ser 4 por 10, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer
7 por 4, 28, por 10 por 10. ¿Se acuerdan cómo multiplicábamos por la unidad seguida de 0? Agregábamos tantos ceros como tenía yo en los números. Entonces voy a agregar 2 ceros. Me va a quedar 28 por 100, que me va a dar 2800. El mismo resultado. ¿Ven? Abriendo los números, aplicando la propiedad disociativa. O sea que la propiedad disociativa también se aplica en la adición y en la multiplicación. Y la última propiedad que les quiero mostrar, que se puede aplicar en la adición y en la multiplicación, es la propiedad distributiva. Distributiva. ¿Que cuándo la voy a poder aplicar? Cuando yo tengo, por ejemplo, 3 por 5 más 7. Es decir, es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá tengo que tener un por y acá tengo que tener una adición, una suma, un más, para que pueda aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo voy a distribuir? Así. 3 por 5 y 3 por 7. 3 por 5 más 3 por 7, ¿sí? Y voy a sacar el resultado. Se me está por terminar la memoria del celular, así que continúo en el próximo video.